Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Semana concentrada en reforma fiscal. Reforma fiscal, entró en la palestra de la discusión el tema de la reforma laboral también. Claro, tiene mucho menos, no tiene problemas, básicamente, un punto que está siendo consensuado entre empresarios y trabajadores y lo demás está bajo consenso. Pero también ya se habla se ve el perfil de cómo va el camino para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y a la espera también de que algunos se inscriban para participar en la Cámara de Cuentas. El PLD elige este fin de semana a su comité político, ya eligió a su comité central, que no han sido anunciados, en la búsqueda de reestructurar la imagen del partido, la alta dirigencia del partido. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader estará en el Congreso Nacional en la proclamación de la nueva Constitución. Con esto se cierra el capítulo de una de las grandes reformas propuestas por el gobierno central, que es el de la reforma constitucional basada en 4 ejes fundamentales. Fue aprobada sin mayores requilorios, la oposición política de los partidos de la oposición, pero sin mayores consecuencias. Fue aprobada y tenemos nueva constitución que se llamará la Constitución del 2024 a partir de este momento. Mi columna de esta semana, Oye País, hablo sobre el mismo tema de el retiro de la reforma fiscal del Congreso. Y con Carlos Cuello analizamos la situación de la economía en el país con punto central, principalmente relacionado con el tema de la reforma fiscal y la realidad de la economía dominicana. Todo esto después de la pausa. La nueva constitución que establece la cláusula Petra, que el presidente electo el tercer domingo de mayo del 2024 nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, será proclamada este domingo 27 con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, en el Salón de la Asamblea Nacional. El acto contará con cargas políticas, con la ausencia de legisladores de la oposición, al menos los de la Fuerza del Pueblo, según su vocero Rafael Castillo. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, advirtió que luego del retiro del proyecto de ley de modernización fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo, a futuro el gobierno deberá imponer de manera estricta otras leyes ya existentes a las cuales no se les daba la debida aplicación. Precisó que esas son de las cosas que habrá que hacer en el transcurso de esta realidad, es imponer de manera estricta leyes ahí que por tales o cuales motivos desde su aplicación hace años, pues quizás no han encontrado una aplicación literal de cada una de sus letras. El Colegio Médico Dominicano depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca la despenalización de los actos médicos en los que no existe intención de causar daño. El anteproyecto destaca que la relación médico-paciente se basa en la buena fe orientada al bienestar del paciente, por lo que los procedimientos médicos no deberían ser objeto de sanciones penales si no se demuestra intención deliberada en ocasionar perjuicios. Los adversarios extranjeros han mostrado una persistente intención de influir en las elecciones de Estados Unidos y hay indicios de que su actividad se intensificará a medida que se acerque el día de las elecciones, aseguró Microsoft en un informe. Los agentes rusos han aumentado la creación de videos falsos para difamar al equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que las campañas en redes sociales vinculadas a China
están difamando los candidatos que critican a ese país, manifestó este miércoles el Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft. El presidente ruso Vladimir Putin abrió la reunión del grupo de los BRICS con los países del sur global con una petición del fin de la violencia en Oriente Medio y alertó del peligro de una guerra a gran escala. Las acciones militares que estallaron hace un año en Gaza se han propagado al Líbano. El nivel de confrontación entre Israel e Irán también ha aumentado drásticamente. Todo esto recuerda a una reacción en cadena y coloca a Oriente Medio al borde de una guerra a gran escala, manifestó en su intervención en la ciudad rusa de Kazán. El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Leslie Voltaire, solicitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, transformar la misión multinacional de apoyo a la seguridad, MMAS, en una misión de mantenimiento de la paz. Según informó Le Noveliste, la carta fue enviada el pasado 21 de octubre y discutida en una reunión del Consejo de Seguridad por el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la reforma sigue siendo, lógicamente, el tema central de discusión en República Dominicana y lo va a ser durante todavía un tiempo, porque estamos llegando a final de año, tenemos un presupuesto para el año que viene que está en manos de los diputados y senadores, tenemos lo que son las estructuras que hace la gente, que hacen las empresas, que hace cualquiera de cómo cierro, cómo termino, cómo viene el próximo año, aunque pasar de un año a otro es pasar una página, pero se proyecta, se diseñan estrategias de cara a lo que son los años calendarios. Y en República Dominicana no es menos. La reforma fiscal sigue siendo un tema de discusión. Sin reforma hay préstamos. Con préstamos tenemos que pagar muchísimo dinero y seguimos endeudándonos y se nos está como acabando la capacidad. ¿Qué vamos a hacer? Don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Así es, el último trimestre del año es ya la recta final y aunque uno piensa que se comienza con todo nuevo, pero las proyecciones a lo largo de todo el año se vienen revisando lo que son las proyecciones y obviamente diseñando los esquemas para darle continuidad a la planeación. Pero sobre todo ya en el último trimestre, en la última cuarta parte del año, es donde todo esto se lleva. Y todos esos proyectos se afinan y todo esto. Y se aprueban y todo. No solamente es el gobierno. La empresa también tiene planes estratégicos a largo plazo. Y la gente en su casa y el vendedor de la esquina, todo el mundo. Claro, en el caso nuestro, como tú bien destacas, hay una preocupación que la venimos afrontando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y creo que a lo largo de este siglo, ¿no? Y es el cómo se van a financiar los presupuestos. El de este año específicamente, que no dista mucho de los anteriores, contempla un déficit, como ya hemos comentado otras veces, de un 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares, que de no generarse con ingresos o con recorte de gastos, se supone que en el presupuesto están los gastos que se contempla que se van a ejecutar, ¿no? Habrá que buscarlo con préstamos, endeudamiento. Pero justamente
esa es la parte que se quiere reducir para evitar lo que tú planteabas. O sea, llegará un momento que los préstamos nos van a arropar y entonces los pocos que nos entren vamos a tener que dedicarlo para pagar los intereses. Así mismo es. Es el camino que llevamos, ¿no? Así mismo es. No quiere decir que ya hemos llegado, pero tenemos que actuar para no llegar donde no debemos. Definitivamente. Entonces, el retiro del proyecto de reforma, bueno, deja pocas alternativas. Más impuestos, bueno, se puede recaudar más porque la economía crece y es de suponerse que con la misma base o estructura se logre un crecimiento natural, digamos, ¿no? En las recaudaciones. Pero eso ya está incluido en la proyección, claro, ¿no? Menos evasión, esa sería otra forma. Sí. Si tenemos una estructura tributaria que debería permitirnos recaudaciones dentro de la media de la región de América Latina, que es en torno a un 20%, no deberíamos tener necesidad de financiar déficit. No, si llegamos a ese 20, más o menos, con lo que se dice ahora que admite la autoridad que hay, claro, resolvemos el problema. Claro, pero el problema aquí es la evasión, y eso es verdad, que nunca se debe dejar de perseguir. Sí, eso debe ser el día a día constante. Usted tiene que pagar y nosotros cobrarle y no pueden evadirlo. Permanentemente se debería estar buscando mejorar, eficientizar los mecanismos de recaudación. Pero sabemos que esa vía para obtener más ingresos tiene sus limitaciones. Sí. Tú no puedes esperar que de inmediato tú vas a conseguir esos recursos. Y tiene su costo político, social, económico. También, claro que sí, porque fíjate, tú notificas ahora un negocio, lo combinas a pagar una cantidad, pero tienes derecho a recurrir, a apelar. Sí, es un proceso. Se busca un agente, un asesor, y obviamente para tú llegar a efectuar el cobro, eso se puede tomar años. No, oye, entonces me mandan una citación diciéndome que me están cobrando por esta cosa, entonces yo vengo y llamo a mi amigo el senador y le digo, pues ven acá, contrale, yo contribuí con la campaña tuya individual y con la campaña del partido, pero caramba, ¿y cómo que me van a cobrar esos 100 millones de pesos? No, tú sabes, uno tiene que rejuego. ¿Y de dónde saqué yo el dinero para dárselo a ustedes? Claro. Por lo menos túmbame la mitad, o por lo menos que no me vayan a maltratar y a ponerme en las 4 esquinas. Y aguanta un poquito. Y las colindancias de este país, claro, los compromisos de este país. Pero esa sería la solución ideal. No, claro. La solución financiera ideal sería eso. Oh, claro. Que todo el mundo, que se le cobre a todo el mundo. Y eso nadie se va a oponer. Claro. Excepto los que están evadiendo. Sí. Que en este caso, dice el economista Andy Dauaje, que se dejaron sentir a través de la voz de protesta. Claro. Directo o indirectamente. Claro, ¿no? claro. Porque, óyeme, son beneficiarios. Claro. Y el que se beneficia de una situación, aunque en ocasiones no puede sacar la cara, ¿no? Pero indirectamente sí aprovecha la coyuntura. Entonces, pero es terrible al gobierno le quedan pocas alternativas. Perseguir la evasión y el recorte de gastos. Hay por dónde recortar. Hay locales aquí que el gobierno paga cientos de miles de dólares. Y yo pienso que el gobierno no tiene necesidad de tener instalaciones tan suntuosas, ¿no? Aparte de que tiene la facilidad para financiar construcciones y con eso mismo, aplicándolo, recuperar bienes, claro, por ejemplo, que recupera, por ejemplo, el Banco de Reservas, alguna propiedad que recupera, la adecúan, o si no está en el sitio apropiado, venden esa para comprar otra. O sea, claro, hay muchos rejuegos. Hay mucho. Y lo otro que tú y yo comentábamos la semana pasada, el Festival de Pensiones Clientelar y a gente que no ha prestado servicios. Se supone que el gobierno le dé pensión a quienes le prestan servicio al Estado. Pero no, hay pensiones que son mejores que las de muchos servidores públicos. Un chorro. Entonces hay mucho por donde recortar. Hay mucho por donde recortar. Y ahora que ya se sabe que no se va a poder encaminar el proyecto de reforma, yo creo que es el momento de meter el bisturí. Ese presupuesto que se depositó posiblemente tendrá que ser
antes de su aprobación, tendrá que ser modificado. Claro, pero se nos está viniendo el tiempo encima. Ya estamos próximos al mes 11. Estamos muy próximos a noviembre ya. Y el presupuesto debe estar listo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en el tiempo para que sea aprobado, para que sea promulgado y para que sea definitivamente puesto en ejecución. Claro, claro. De todos modos, no actuar a tiempo solo va a agravar el problema. Sí, va a ser peor, va a ser peor. Se han identificado áreas en las que se puede reducir gastos. Nosotros hemos mencionado un par de ellas, pero habría que coger el bisturí, ¿no? Perseguir la evasión, ya te lo he dicho, eso no requiere reforma. Perseguir los evasores no requiere reforma. Eso es simplemente aplicar la ley que está ahí. Claro, el que debe que claro. pague. Aquí la tecnología puede jugar un papel muy importante. Y la ventaja de la inteligencia artificial, porque hay exceso en el manejo de gastos que se justifican con comprobante fiscal, deduciéndoselo a las empresas. Claro. Aquí hay gente que te deduce el supermercado, la francachela, los viajes, todo. Comprobante fiscal para todo. Así es. Yo creo que ahora mismo la DGI puede utilizar la tecnología, ¿no?, para darle seguimiento a manejos que todo el mundo sabe que son inadecuados, ¿no? Bueno. El otro es, hablamos de los desembolsos, porque hay que hablar aquí de los ingresos y de los desembolsos. Sí. El déficit eléctrico. Es casi la mitad del déficit. Claro. Casi el 50, 45%. Claro. Y incurriendo en el déficit sin solucionar el problema. Claro. Porque tú me dices a mí, bueno, nos estamos metiendo en ese bound de los subsidios eléctricos, pero esto está redundando en un ordenamiento del sistema. Claro. De una mejoría sustancial en el servicio. Entonces tú dices, bueno, estamos gastando mucho dinero, pues estamos recibiendo un beneficio. No, todo lo contrario. Ahora veo que se están aprobando préstamos para el sector eléctrico. Yo no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje de la deuda que nosotros tenemos ha sido para el sector eléctrico. Así es. Y la situación cada día peor. Parece que don Celso tiene algunos problemas con los dirigentes de las sedes, porque ahí despidió otro, el de este. Había despedido el de Sur. Yo lo que no sé si don Celso tiene la facultad para nombrar un director, un administrador de las sedes. Bueno, el consejo, posiblemente, sí. Chicos, no sé. Pero creo que vi que incluyeron a José Florentino también. Por un decreto presidencial. En el sector eléctrico. Un José Florentino fue administrador de la CDE. De la CDE, claro que sí, por un decreto presidencial. Porque yo estoy diciendo que, no sé, yo veo que nombraban a los ejecutivos de las sedes por una terna que le mandaban al consejo, pero como los mecanismos que se usan y un decreto presidencial. Lo cierto es que cuando hay tanto relevo es porque hay problemas. Ahí es que quiero llegar. No, es que ahí es que quiero llegar. Y como que no se solucionan los problemas. No. Es que muchas veces lo que se hace, como en el caso de la situación que estamos analizando, se dejan los problemas, se agravan, y mientras tanto, ahora mismo, todo seguirá igual, probablemente la economía va a seguir creciendo igual, la deuda, porque va a haber que colocar deuda, ¿no? Probablemente va a haber que pagar un precio más alto, si es que todavía los adquirientes siguen teniendo la confianza, porque no solamente es el precio más alto, también aquí juega un papel la confianza, ¿no? Yo vi que, según Reuters, los bonos dominicanos experimentaron una caída ligera, probablemente, con la no aprobación de la reforma. Pero la realidad es que cuando hay esta situación de riesgo, va a haber una caída en la cotización, lo que supone un alza en la tasa, ¿no? Colocar deuda
podría ser que nos cueste un poco más. Un poco más. Por el riesgo. Es posible. Por el riesgo, ¿no? Es posible. Entonces, no hacer nada, repito. No. Es lo peor. Es peor porque vi un artículo en el periódico Hoy y era de este que fue director de aduana de Magín Díaz. De Kiko. De Kiko Tabar. Donde él decía que se perdió una gran oportunidad. Porque lo cierto es que ahora esta administración, que ya se sabe no se va a repostular, el presidente Abinader por lo menos, ¿no? Probablemente va a terminar los 4 años con tasa de crecimiento en torno a la que tenemos. Ahora, los que aspiran a sustituirlo debieron asumir un rol más responsable. Porque la situación, si bien es manejable, Pues no se ha solucionado y puede ir en deterioro. No, en algún momento va a explotar, ¿eh? En algún momento, recuerda cuando Jorge Blanco tuvo que asumir el compromiso de hacer la reforma en el año 84 con la imposición del fondo. Que no se descarta que al ritmo que vamos, tengamos que acudir al fondo, ¿eh? El beneficiario fue Balaguer en el 86-90. Sí, claro. Y Balaguer hizo la reforma en el 91-92. Y el beneficiario fue el gobierno de Leonel, que de los pocos que ha reducido la deuda incluso en su primera administración. Entonces, no hacer nada puede ser que en lo inmediato, ¿no? Te permita mantener. Pero en el futuro inmediato va a ser problemático. Yo creo que no hay responsabilidad. Así es. Don Carlos, el Fondo Monetario revisa su perspectiva de crecimiento mundial. Sí, la mundial y la regional, de acuerdo con el Fondo Monetario, la economía mundial mantendrá su tasa de crecimiento en torno a un 3.2%. Okay. Tanto para el 24 como para el 25. Este revisa lo que fueron sus proyecciones a julio del 24. Ya estas son a octubre, ¿no? Aparecen en la página del fondo, ¿no? Se prevé que la inflación mundial ya siga cediendo. Va cediendo. O sea, de 6.8 en el 2023 a 5.9 en el 2024 y a 4.5 en el 2025. O sea, fíjate que ha ido cediendo en Estados Unidos, incluso ya está por debajo del 3. Sí. Buscando su objetivo meta, que es un 2 todavía, ¿no? Pero uno de los problemas que nos legó el reciente proceso de encarecimiento fue la inflación mundial. Entonces la inflación está cediendo. A la par con la inflación están cediendo la tasa de interés también. Ya Estados Unidos hizo su primera reducción, se espera otra reducción en Estados Unidos, Europa también, el Banco Central Europeo. Entonces, estos son digamos, de los indicadores de que la economía sigue su proceso de recuperación. Bueno, en las proyecciones, América Latina aparece con una proyección para el crecimiento para este año de 2.1%. Sigue rezago de las economías de América Latina, aunque tiene 3 décimas más que la proyección anterior, ¿no? Y continuará estable para el 2025 con un 2.5%. Obviamente que en estas proyecciones, por ejemplo, tú tienes países como Estados Unidos, que se proyecta un 2.8, mejorada el crecimiento para este año, y 2.2 para el 2025. China desacelerándose 4.8% y 4.5%. La India sube al 7%, aunque se proyecta una desaceleración de 6.5 para el 2025, pero todavía sigue siendo la de mayor crecimiento de la economía emergente. La zona euro 0.8, con economías como la de Alemania en recesión, y 1.5 para el 2025. Japón 0.9 y 1. Para el 2025 a 1.0%. Factores de riesgo, los precios del petróleo y los commodities, los conflictos. Las guerras. La guerra, que cada día se complica más, tú no sabes lo que puede pasar en Medio Oriente. Vi una noticia ahí de que Corea del Norte podría estar facilitándole soldados a Rusia, y esto puede crear problemas. La guerra económica, precisamente esta semana se reunió el grupo de los BRICS. Y hay una euforia por mantener un enfrentamiento aguerrido con Occidente. Por lo menos esa es la posición de Rusia, que fue en una ciudad rusa que se llevó a cabo, ¿no?
Y en el grupo, bueno, tú sabes que Venezuela aspiraba y Maduro fue con su... Sí, claro, a entrar, sí. Pero justamente quien lo vetó fue Lula. Sí. Queda de esperar porque Lula lo ha enfrentado. Que aunque no asistió a la... Por una razón de un accidente doméstico. Sí, pero lo vetó. Sí, lo vetó, claro. Con todo y que Rusia le dio su beneplácito, ¿no? Pero lo cierto es que la guerra económica parece que está muy a rojo. Porque además no sabemos lo que puede pasar en Estados Unidos, pero si es el caso de que fuera Trump, eso sí. Él ya lo ha dicho. Pintura de guerra. Exacto. Y la rigidez de la tasa de interés también podría, en este caso, entorpecer, digamos, lo que son estas proyecciones. Porque se hacen las proyecciones, pero siempre tomando en cuenta, ¿no?, los factores de riesgo, ¿no? En ese contexto, un panorama convulso, la economía dominicana, según el Fondo Monetario Internacional, se espera que logre un crecimiento de un 5.1% para este año, ¿no? Y de un 5% el año que viene. E incluso, va más lejos, hasta el 29 le mantiene la proyección del 5%. Del 5%. Más que duplicando la tasa de crecimiento de la región. Bueno, de hecho está duplicando ahora. Son 2 puntos y algo, el conjunto de todas las economías latinoamericanas, la de mayor crecimiento. No digo el Caribe porque ahí hay que considerar a Guyana, que tiene más de un 40%. Que rompe el esquema. Sí. Pero no solamente, como te digo, duplicaríamos este año y el año que viene, sino que se le mantiene esa proyección. ¿Hasta qué punto? Factor de riesgo para nosotros. Bueno, lo mismo de la economía internacional, la situación de la economía de Estados Unidos. Y las guerras. Y los conflictos. La guerra. Y por supuesto, no sé hasta qué punto sería sostenible ese crecimiento sin una respuesta, sin reformas estructurales, más que reformas fiscales. Sí. O sea, un ordenamiento completo de la economía. Laboral, el tamaño del Estado, la reestructuración de lo que es la administración pública, la burocracia, todo lo que son reformas estructurales. El sector eléctrico, la inversión, claro, que es la gran víctima también, claro, sobre todo la inversión en infraestructura, ¿no? Pero no mantiene la proyección. Eso es así. Carlos, cuando comenzamos el siglo, veíamos muy lejos el tema de los vencimientos de los plazos para la entrada en ejecución de una serie de convenios del DERECAFTA. Pues llegaron ya. 2005, estamos a 2 meses 2005, del 25. Ya tenemos el 2025. ¿Qué es lo que te digo? Eran 20 años. Eran 20 años. Estamos a 2 meses de comenzar el 25. Parecía que eran mucho 20 años. ¿Qué hacemos? Mira, esto supone que muchos productos norteamericanos van a entrar aquí con libre de riesgo, salvo que se consiga una modificación para suavizar esa parte, ¿no? La idea era que en un periodo de 20 años nuestros productores lograran un nivel de eficiencia tal que aunque tuviera el mercado abierto, ¿no?, tú traer pollo de Estados Unidos iba a salir más caro que ese mismo pollo aquí. Esa era la idea, ¿no? Ya fuera ideal porque se lograra una mayor eficientización en la producción, mejorar la productividad agrícola. Eso no se ha logrado y ese es el temor. Tú no puedes permitir que esos productores, esa infraestructura productora que nosotros tenemos, que responde por el 80% de lo que es la respuesta alimentaria, tú no puedes darte el lujo de que se vaya a la quiebra. Porque no solamente pierden los productores, el país pierde. El país. Aparte de que crea una mayor dependencia. Y eso lo vivimos con la pandemia, ¿no? De manera que esos productores, de alguna manera, el Estado tiene que buscar la forma de protegerlo, ¿no? Pero se nos va haciendo tarde. Se nos va haciendo tarde y se nos agotan los recursos, porque para tú poder, es verdad, los productores norteamericanos, aparte de que operan con un mayor nivel de eficiencia, equipos, instrumentos. Tienen protecciones. Claro. Aunque la mano de obra es mucho más cara, porque aquí la mano de obra es barata. Pero tienen acceso al financiamiento, tienen energía. Tienen buena tecnología. Exacto, tienen préstamos
a tasa baja, un productor con poca mano de obra y equipo, tecnología, te abarata los costos, ¿no? No es el caso nuestro. No, al contrario, aquí aumentan cada vez más. Entonces, de alguna manera, para que esta gente pueda mantenerse, el Estado va a tener que ir en auxilio. Pero eso va a significar más subsidios, más apoyo. Sí, porque no puede hacerlo con barrera arancelaria. No puede. Ahí tiene sale del acuerdo. Ahí tiene limitaciones. Podría ser que tú consigas una concesión con Estados Unidos, no sé, pero ya a 2 meses yo no creo que eso se logre. Entonces, eso es otro de los problemas que nos viene encima. Como si no tuviéramos suficiente. Sí, porque cualquier solución, cualquier alternativa, tiene que buscarla transfiriendo recursos. Sí. Y lo que menos tenemos es eso. Bueno, estamos aprobando un presupuesto con déficit, ¿no? Claro. Y eso no está contemplado. Una partida para eso. No, claro. Pero lo cierto es que de brazos cruzados no podemos quedarnos. Ahora el ministro de Agricultura dice que hay que mejorar la productividad, pero tuvimos 20 años. Por eso de boca, eso oye bonito. 20 años. Sí. Ahora. Así pero es. eso es como si fuera poco, eso es una copa que rebosa, una gota que rebosa la copa. Es un escenario incómodo. Realmente incómodo. Así es. Gracias a don Carlos, gracias a ustedes amigos por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello. Qué bueno, qué bueno. Esta semana, en mi columna en el Listín Diario, trata el tema. La semana pasada escribí, se llamaba así mismo, Todos lo entendemos. Ahora la dediqué, Todos lo entienden, parte 2. Y analizo este tema desde mi óptica, desde mi visión. Este tema de la reforma fiscal, del proyecto, del retiro y de la realidad de la economía dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama, mi columna lleva como nombre Oye País, igual que este programa. Todos lo entienden, parte 2. Aunque todos entienden que hay que reordenar la economía, que hay que hacer una reforma fiscal, todos la rechazaron, la torpedearon y provocaron que la misma fuera retirada de las cámaras legislativas. Si fueron demasiado duras las medidas propuestas en el proyecto de ley de modernización fiscal, ya la amenaza no existe. Hay quienes entienden que le doblaron el pulso al gobierno, al presidente Luis Abinader. Lo que existe es el mismo problema que provocó la propuesta. Hay que conjurar un déficit de 3,1% del Producto Interno Bruto para el presupuesto del 2024, unos 280,000 millones de pesos, que se cubre con préstamos internacionales, acumulando una deuda que cuesta unos 263,816 millones de pesos para cubrir los intereses. Todos dicen entenderlo. Nos quejamos de los préstamos, y es correcto. Nos quejamos de la falta de inversión pública, y es correcto. Nos quejamos de la alta nómina y los altos gastos del gobierno, y es correcto. Nos quejamos del dinero que se esfuma en la corrupción, y es correcto. Quejas que podrían ser satisfechas si se despiden unos 300,000 empleados públicos de la nómina de 733,000 actualmente. Si se cierran varias dependencias del Estado, si trancan a todos los corruptos, funcionarios y empleados públicos y los que negocian con el Estado como contratistas y testaferros, incluyendo a los que evaden pagar impuestos, los que se roban la luz, los que sobrevalúan precios de productos y servicios en sus facturas a la administración pública. El presidente Abinader dijo que no tiene en carpeta someter otro proyecto de reforma fiscal. Los que se opusieron ayer, hoy la piden. La verdad que no entiendo lo que todos entienden. Qué bruto me estoy volviendo.
libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Miren, ya la Cámara de Diputados ha oído las exposiciones de 102 personas que aspiran a los 10 puestos de elección en la Junta Central Electoral, en el pleno de la Junta. 5 miembros, un presidente, 5 miembros, incluyendo al presidente, y 5 suplentes. Son elegidos por la Cámara de las ternas que se sacan de acuerdo a la evaluación que hace la comisión especial que oye las exposiciones de cada uno de los aspirantes. Hay un sentimiento general de que los actuales miembros de la Cámara deben ser ratificados por otros 4 años en su posición, como una forma de reconocimiento público del buen trabajo que hicieron estos 4 años que han cumplido en el cargo, incluyendo todo el trabajo en el registro civil, todo el trabajo en el tema de la cédula, en el tema de los nacimientos, en el tema de los fallecimientos, de las actas de defunción, en el tema del llenado de los libros de nacimiento del Estado civil y en los 2 procesos electorales que hemos tenido. En febrero primero, en las elecciones municipales, éxito total. En mayo, en las elecciones presidenciales y congresuales, éxito total. Sin ningún requilorio, no hubo quejas. En algún sitio comenzó 15 minutos más tarde la votación, hasta media hora, porque no había llegado el presidente de la mesa, porque faltaba tal cosa, porque no estaba bien instalado todo. Pero son las cosas normales donde habían 17,000 colegios electorales. De que pasara alguna cosa. Pero todo estaba diseñado y preparado para conjurar el problema que se presentara. Y fueron tan pocos y tan nimios los problemas que no hubo quejas en ese sentido. De parte de los partidos políticos, de parte de delegados, de parte de la sociedad civil que sirvió como observadores. Partidos políticos oficialistas, partidos políticos de la oposición. Todos convenimos en que las elecciones del 2024 han sido ejemplares. Que la Junta Central Electoral hizo su trabajo. Que estuvo a la altura de lo que ha esperado la sociedad de un organismo tan vital para el proceso democrático en República Dominicana. Y por eso hay por así decirlo, casi un pedido unánime de que sean ratificados los que están. Pero qué bueno que otras personas también estén aspirando a una posición en la Junta Central Electoral, en el entendido de que pueden servir a este instrumento institucional, constitucional y de la democracia. Qué bueno que podamos contar y que ahí en esas evaluaciones salgan esos nombres, esos currículums de personas que también tienen capacidades para en un futuro poder servir en la Junta Central Electoral.
porque reúnen las condiciones que espera la sociedad dominicana para cargos de esa naturaleza. Muchas personas desde dentro de la propia Junta, de personas que tienen mucho tiempo trabajando allí, que han ganado experiencia, que son personas idóneas, que son personas que conocen el sistema, que son personas que han dado muestras de profesionalismo, de honradez, de dedicación, de ser personas con una formación como lo que se espera, se han presentado en procura de obtener uno de esos cargos. Y qué bueno, y qué bueno. No debe ponerse nadie triste porque no fue escogido, porque entre 102 se van a escoger 10, 5 titulares y 5 suplentes. Y la generalidad, vuelvo y digo, de los miembros de la sociedad, de los propios partidos políticos, apuestan a la ratificación de los actuales. Pero qué bueno que hayan otros exponentes. Serán presentadas ternas, de esas ternas se irán escogiendo, serán presentadas 5 ternas y de cada terna se escogerá uno. Después que se escojan esos 5 delegados, ya de acuerdo a las puntuaciones que han ido llevando los miembros de la comisión, que se escojan esas personas, se escogerá el presidente, o sea, el que va a ser el presidente del organismo, de entre ellos mismos. Todo apunta a que va a seguir igual, que Román Jaques Liranzo, que ha sido el presidente en estos últimos 4 años, ha ganado el prestigio y la confianza de la sociedad y de la gente, seguirá al frente de la Junta Central Electoral. Esto es lo que dice todo el mundo, esto es lo que vemos en la prensa, esto es lo que vemos en la televisión, en las personas, en los grupos sociales, que hablan bien de esta gestión de los miembros de la Junta y de Román Jaques como su presidente. En lo de la Cámara de Cuentas, extrañamente, ya se hizo la convocatoria para que los que quisieran fueran yéndose a inscribir, porque en breve comenzará la evaluación de aspirantes a la Cámara de Cuentas, que ya cumplen sus 4 años y que van a ser reemplazados. Eso sí es, yo diría que un 99%, para no ser absolutista, en que los miembros actuales serán reemplazados. Hay mucho pesar, diferente a lo de la Junta, para que ustedes vean. Hay mucho pesar, hay muchas quejas, hay mucho resquemor de cómo han actuado los integrantes de esta Junta. Se han manejado en un ambiente completo, cotidiano, de día a día, de chismes, de peleas, de sometimientos entre ellos, de denuncias, de agravios. Y para colmo, la labor de la Cámara de Cuentas ha sido mediocre en cuanto a lo que es su obligación, en cuanto a lo que son sus atribuciones, que es auscultar, escudriñar, auditar los entes públicos en el manejo de las cuentas del Estado, del dinero del fisco. Ha sido mediocre, ha sido pobre. Y dentro de eso, todo esto que han creado y han vivido en este mar de conflictos, es seguro que serán reemplazados. Pero nadie se ha inscrito. A lo mejor después, cuando se acerque más la fecha de comenzar las evaluaciones obligatorias, como está instituido para estos casos, entonces, cuando se acerque esa fecha, quizás comienzan algunas personas a animarse, porque parece que mucha gente, en el descrédito que ha caído la operatividad de la Cámara de Cuentas, como que mucha gente piensa, me voy a meter en ese nido de víboras. Hay otros que piensan que no, que deben ir a rescatar esa situación, porque es un organismo institucional y constitucional vital para el desenvolvimiento de la nación, del manejo de los recursos del Estado.
Pero todo el mundo no piensa igual. Ya veremos qué pasa ahí. Ya veremos qué pasa ahí. Miren, el tema de la reforma fiscal, retirado el proyecto por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader, y ahora vemos todos los sectores rasgándose las vestiduras diciendo que vamos a hacer. Lo que es verdad, ¿qué vamos a hacer? Estamos ante una realidad. Estamos atiborrados de préstamos que nos cuestan más de lo que es el déficit fiscal, pagar de intereses, más de lo que es el déficit fiscal de 3.1 del Producto Interno Bruto para este año. Y esa reforma fiscal procuraba enmendar, recoger parte de ese déficit, no todo, pero a costa de muchos sacrificios, y mucha gente se quejó, con lógica de que nos van a gravar con impuestos agresivos, duros, violentos. Pero el gobierno tenía la obligación de presentar una alternativa. Esa fue su alternativa. Que si la socializó bien, que si no la socializó bien, que si estaba en contra, que si querían imponerla, que si otros no querían hacer nada, no querían hacer nada. Hubo de todo en el interín. El tema es que el proyecto duró una semana en las manos de los legisladores, 2 semanas, en las manos de los legisladores, reuniones posteriores a su sometimiento incluida, vistas públicas en la Cámara de Diputados incluido, y una agresiva ofensiva mediática de parte de la generalidad de los sectores que se oponían a esa reforma fiscal. El presidente dijo, ciertamente no hemos conectado, retiramos la reforma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque el problema sigue. El hecho de retirar la reforma no quiere decir que se acabó, que ya eso con retirarlo del Congreso ya se resolvió el problema. No, el problema sigue. Y cada vez se va agravando más porque vamos acumulando el pago de intereses y una deuda que se va ampliando por los préstamos que hay que tomar para poder conjurar el déficit. Según yo he visto en los últimos días, todo el empresariado nacional, diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la oposición política, están diciendo que hay que hacer una reforma, que no podemos abandonar el tema de la reforma, porque todo el mundo se opuso a la reforma. Ahora, ¿cuál es la reforma que proponen? ¿Qué sugieren? ¿Qué escenario se escogerá para decir, yo tengo estas propuestas, usted tiene estas propuestas, vamos a combinar y vamos a sacar una propuesta final más o menos consensuada? Nunca va a estar consensuada, pero más o menos consensuada. El gobierno dijo el presidente Luis Abinader el lunes pasado en la semanal, el gobierno no tiene en carpeta un nuevo proyecto de reforma. Teníamos uno, lo sometimos, la gente no quiso, lo retiramos. No tenemos uno en carpeta en este momento. Pero algún proyecto habrá que buscar. Sobre la base de partiendo del que se hizo ya y ajustando cosas, o con uno nuevo y poniéndole cosas. Yo no sé. Lo que sí es cierto, que hay economistas importantes del país contratados y trabajando para grupos empresariales, para sectores políticos que están tratando de diseñar diferentes fórmulas de una propuesta de reforma fiscal que para ellos cuajaría. Y también es sabido que de los mismos sectores del gobierno no se ha abandonado por completo. Dice, eso se olvidó, nosotros no nos metemos en eso. No es así. Se han estado viendo, de acuerdo a muchas cosas que se han mencionado, que han dicho economistas, que han dicho dirigentes empresariales, que han dicho gente de los partidos políticos, que han dicho gente de la sociedad civil, buscando fórmulas de cómo adecuar esa propuesta, que después se adecuaría, lógicamente, a la propuesta que presentarían los sectores fuera del gobierno, fuera del Estado, para ver si pueden confluir y lograr esa propuesta más o menos consensuada, pero necesaria para enfrentar la situación de reordenamiento que manda la economía dominicana antes de que este
esta situación del endeudamiento que va caminando siempre a llegar a un tope, pueda hacer crisis y dentro de la crisis, entonces tengamos que imponer las medidas sí o sí o nos hundimos. Gracias por su compañía. Mañana nos vemos de nuevo aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasé un feliz resto de la noche.